Comenzamos Player Profiler en español. Bienvenidos a este episodio de la segunda temporada. Regularmente es la época en la que ya hay que publicar rankings. Los míos ya están publicados en estadiofantasy.com. Los pueden consultar desde ya, en el momento en que quieran. Obviamente los estaré actualizando conforme avance el off-season. Pero también estuve pensando que si bien los rankings es la mejor herramienta para la toma de decisiones en fantasy, los rankings vienen de un trabajo previo. Es decir, para llegar a los rankings, el analista regularmente tiene que hacer proyecciones. Y en esas proyecciones no solo vemos los puntos fantasy a generar o la producción en general, sino también la utilización. Y creo que ahí radica la importancia. Porque si tenemos ya la manera de proyectar la utilización, me parece importante que además de los rankings podamos platicar sobre esa utilización. ¿Quiénes son los caballos de batalla? ¿Quiénes son dueños de su backfield? ¿Quiénes perfilan para estar inmiscuidos o enfrascados en un comité? Y muy importante, ¿quién será el nuevo Kyren Williams? Porque seamos realistas, todo mundo va a querer encontrar al nuevo Kyren Williams, pero ya lo veremos un poquito más adelante. Antes de entrar de lleno a las proyecciones en utilización de los running backs, quiero hablar de un running back que tiene un lugar especial en fantasy fútbol y es Christian McCaffrey. Acaba de ser renovado, una extensión de, no renovado, tuvo una extensión de contrato que lo liga con los 49ers hasta el 2027. Fueron 2 años más de contrato con 38 millones nuevos en su contrato. Esto sienta un precedente importante en los contratos para los running backs, sin duda alguna. Y también es relevante, quizá no tenga mucha correlación, pero es relevante que el récord de los 49ers con Christian McCaffrey en su roster en temporada regular es de 22 ganados y solo 2 perdidos. Es increíble. En el 2022 el récord fue de 10 ganados, 0 perdidos y en el 2023 12 ganados y 3 perdidos solamente. Es increíble. Es realmente increíble lo que ha hecho McCaffrey. En su carrera promedia 115.4 yardas totales por juego. Es el tercero de todos los tiempos en esta métrica de entre corredores con al menos 75 juegos. Y la compañía en la que está, si nos ponemos a ver el top 5 de running backs en yardas totales por juego, es una locura. Christian McCaffrey está en el Olimpo, o la compañía de Christian McCaffrey en este rango es el Olimpo. Jim Brown, Barry Sanders, Terrell Davis y Walter Payton. Nada más. Pero no solo es todo esto, porque regularmente pensamos en Christian McCaffrey y claro, es el número 1 en fantasy fútbol y quizá no le damos la dimensión de lo que realmente ha hecho Christian McCaffrey en la liga. El año pasado fue líder en toques con 272 toques, fue líder en yardas totales con 2023 y también en touchdowns totales con 21 y tuvo su mejor temporada en yardas terrestres con 1,459. De hecho, McCaffrey se convirtió en el segundo jugador en toda la historia en la NFL en ganar la triple corona de corredores. Es decir, ser líder en toques, líder en yardas totales y líder en touchdown en una misma temporada. El otro que lo logró es nada más y nada menos que Jim Brown de los Browns, quien lo logró 3 veces, en el 58, en el 59 y en el 65. Pero como les digo, ahí no para la cosa. McCaffrey se unió a Eric Dickerson y a Marshall Faulk como los únicos 2 jugadores, o los únicos 3 jugadores ahora, en la historia de la NFL en ser líderes de la liga en yardas totales con 2 equipos diferentes. Porque Christian McCaffrey lideró el año pasado con los 49ers, pero también lo hizo en el 2019 con los Panthers. Es increíble. El lugar de Christian McCaffrey no solo es estar eternamente en nuestros corazones como un
uno de los 3 mejores jugadores para fantasy en la historia, su lugar muy seguramente será Canton, Ohio. Para mí es un Hall of Famer sin pensarle realmente mucho. Y ahora sí, vayamos a las proyecciones de running backs. La manera en la que voy a traerles este contenido es agrupé a los corredores o a los backfields en categorías. Y la primera es quiénes son caballos de batalla. Y aquí importan los toques. ¿Quiénes proyectan para tener al menos el 70% de los toques totales de su backfield? Esos son a los que yo considero realmente caballos de batalla. En mis proyecciones, el corredor con mayor porcentaje dentro de su backfield es Jonathan Taylor con un 78%. Me parece que es un top 5 sin problemas y lo podemos proyectar como tal. Después viene Saquon Barkley con un 77%. Creo que también no debemos dudar en que será dueño del backfield ahora de los Philadelphia Eagles. Y me parece que también podemos considerarlo como un running back top 8 relativamente seguro. Hay algunas cuestiones que me intrigan de Saquon Barkley y otras que me generan confianza. Ya estaremos a lo largo del offseason platicando un poco de esas cuestiones. Después viene Christian McCaffrey, proyectado para tener el 75% de los toques totales del backfield de los 49ers, y con eso seguramente le va a alcanzar para ser el running back 1 de esta temporada nuevamente. Después viene aquí un bajón interesante. Son running backs que van a tener al menos el 70%, pero menos del 75% de los toques. Y creo que hay dos nombres muy claros que ustedes están esperando que se mencionen en este rango, y son Bijan Robinson y Breece Hall. Para nadie debe ser novedoso que ambos perfilan para ser caballos de batalla. Con Breece Hall creo que lo podemos discutir menos porque es claro, lo vimos el año pasado. Quizá aquí la novedad es Bijan, porque Bijan Robinson, tras quitarse los grilletes de Arthur Smith, pues entonces lo podemos ver en un rol mucho mayor. No creo que Tyler Allgeier vaya a desaparecer per se. De hecho, Allgeier pudiera proyectar en un rango entre 25% de los toques totales. Lo vamos a ver involucrado, pero en mucha menor medida. Villan perfila para ser caballo de batalla esta temporada. Y también a Isaiah Pacheco, con un 70% proyectados del backfield de los Chiefs. Y a Isaiah Pacheco, al tener volumen, al estar ligado a una ofensiva prolífica, también lo hace una muy buena opción fantasy a elegir después de la ronda 2. A Isaiah Pacheco se le puede conseguir en la ronda 3 o 4 y me parece que puede ser un running back ancla interesante si queremos empezar con wide receivers o un wide receiver y un tight end. Y el último de este grupo, y quizá les va a sorprender, es Travis Etienne, a quien tengo perfilado para tener el 70% de los toques totales del backfield de los Jaguars. Hemos escuchado en varios años a los coaches de los Jaguars diciendo queremos limitar, entre comillas, queremos limitar a Travis Etienne. Necesitamos más running backs que puedan cambiarle el ritmo a esta ofensiva, darle descanso a Travis Etienne. Y lo que ha pasado es todo lo contrario. Quizá es el más volátil de este grupo de caballos de batalla, porque vimos el año pasado cómo le costó trabajo ser constante. Tuvo 2 temporadas distintas. De las semanas 1 a la 8, promedió 20.5 puntos fantasy por juego. De las semanas 9 a la 18, promedió solo 13.2. Pero si vemos los números totales, fue el running back 6 en oportunidades con un 75.7%. Si queremos ver realmente comprar esa narrativa de una disminución en utilización de Travis Etienne, está bien, la compro, pero solo quitándole el 5.7%. Yo no creo que Travis Etienne tenga arriba del 73% de oportunidades, pero un 70% luce muy lógico. Tampoco es que tenga mucha competencia detrás de él. Pero como les digo, la volatilidad es un tema con él, porque si bien fue el tercero con mejor porcentaje de semanas terminando como el top 12 con un 56%, solo detrás de Christian McCaffrey y de Kyren Williams, la realidad es que también fue uno de los running backs con mayor porcentaje
de semanas top 24 con un 63%. Tuvo muchos picos de producción. Es decir, que solo en el 63%, 40, casi 40% de las semanas, Travis Etienne nos dejó botado el equipo en proyección fantasy. Y eso es mucha volatilidad para alguien que perfila para ser caballo de batalla y que perfila para ser un running back top 10. En cuanto a los que son dueños de su backfield, aquellos que van a tener menos del 70% de toques, pero al menos el 60% de los toques, aquí hay dos primero que están muy cerca de ese rango de los 70, que bien pudieran, aumentale 10 acarreos, 2 recepciones y darían el brinco al 70% y son Derrick Henry y Joe Mixon, ambos con 69%. El primero de ellos en los Ravens, en un backfield en el que va a ser dueño por completo, a pesar de que hemos visto que en el pasado los Ravens han estado enfrascados en un comité. Yo siempre he dicho que el comité lo establecieron los Ravens porque no tenían realmente a un running back del perfil y de la dominancia que puede tener Derrick Henry en un backfield. No vas por Derrick Henry para enfrascarlo en un comité, como de cierta medida lo hicieron los Titans el año pasado, y ahí están los resultados. Un equipo que sabe del valor de correr el ovoide y que lo ha hecho durante varias temporadas, va a apreciar lo que puede ofrecer Derrick Henry y sin duda va a tener casi el 70% de las oportunidades. Lo mismo que Joe Mixon en los Texans. Darle la vuelta a Joe Mixon, sobre todo en el rango de inversión en el que lo puedes elegir, me parece ilógico. Sí, Joe Mixon tuvo un bajón en eficiencia, como ha pasado con muchos running backs, pero que a través del volumen puede producir. Porque no es que Joe Mixon pase de una ofensiva prolífica a una en la que no perfile. Si Joe Mixon se hubiera ido a los Giants, ¿no? Donde perfilaba o perfilaría para ser Uber, caballo de batalla, casi 75% de los toques, pues sí limitaríamos expectativas. Pero Joe Mixon irá a los Houston Texans. Hay que ver lo que hizo Devin Singletary en este mismo equipo el año pasado, siendo Devin Singletary un running back mucho más limitado. Yo no compro los cuentos de OTAs que dicen que Dameon Pierce va a forzar un comité. A los Texans les urge ver señales de vida de parte de Dameon Pierce, que desapareció el año pasado, y quizá este tipo de declaraciones sean, te pico la cresta a ti, jugador, para que ofrezcas algo. Pero al final de cuentas, Joe Mixon seguirá siendo el caballo de batalla en su nuevo equipo. Y me parece un pick muy sólido como top 15. Y lo mejor es que te lo puedes encontrar en cuarta, en quinta ronda a veces. Es increíble. Y después perfilo a Kyren Williams con un 67%. Y aquí también pudiera ser una sorpresa. Porque mucho se ha hablado post-draft del hecho que los Rams hayan ido tan alto en el draft por Blake Corum. ¿Qué va a pasar? ¿Van a instalar ahora un comité? Pues los números en proyecciones quizá no son tan desanimadores para Kyren Williams. Porque yo incluso llegué a escuchar que alguien preveía un comité 60-40 o 50-50 en su momento. Pero una vez viendo las cosas más fríamente, la realidad es que Kyren Williams seguirá siendo el corredor principal. No un 70%, pero un 65-67% sí. El problema aquí es que Kyren Williams, si bien tuvo una temporada espectacular, llena de producción, que fue league winner, va a tener una disminución en ese volumen respecto del año pasado. En el 2023, Kyren Williams participó en el 83% de snaps y tuvo el 75% de los toques. O sea que básicamente estamos proyectando un 10%, alrededor de 10% menos del total de toques del backfield de los Rams por la adición de Blake Corum. Porque el año pasado no tenía absolutamente a nadie que le compitiera o que pudiera ser un corredor de cambio de ritmo para darle descanso. Kyren Williams estaba constantemente en el terreno de juego. El año pasado promedió 21.7 toques por juego.
La proyección para esta temporada es de 15.18 toques por juego. Y ahí es cuando decimos, ok, ahí hay una alerta. Porque si bien Kyren Williams puede y ha demostrado, el año pasado lo demostró, puede producir a grandes rasgos, o sea, a grande escala, pero el volumen es el volumen. Si le quitamos 6 toques por juego, pues hay menos upside, hay menos techo, aunque puede tener un piso estable, pero se vuelve un pick menos sexy en fantasy. Y por eso Kyren Williams me parece que si lo vamos a catalogar como un running back top 12, debe ser de la parte de abajo. Pero un running back top 15 es muy factible que lo sea. El que sigue en utilización es Rachaad White con un 66%. Y aquí sucede algo similar a lo de Rachaad White. Digo, a lo de Blake, a lo de Kyren Williams y Blake Corum. Porque muchos estamos espantados por el hecho de la llegada de Buck Irving, un running back que perfila para poder ser utilizado en el juego aéreo. Y creo que sí tiene cierto impacto, pero al final Rachaad White seguirá siendo el corredor principal. Lo que pasa con este tipo de corredores, Kyren Williams, Rachaad White, es que el año pasado fueron increíbles opciones por donde los seleccionamos y que explotaron, pero que esta temporada va a ser muy difícil que logren llenar esas expectativas de running backs top 10. Creo que ambos han llegado a su pico de producción y vendrá una regresión. Y en el caso de Rachaad White es en la utilización en el juego aéreo. Porque el año pasado promedió por juego 4.1 targets, tuvo 3.8 recepciones por juego y 32.3 yardas recibidas. En mis proyecciones para este año, Rachaad White perfila para tener 3.4 targets por juego, 2.9 recepciones y 20.9 yardas recibidas. Es decir, vamos a ver un bajón en la utilización de Rachaad White. Y si tenemos también en cuenta y ponemos adicional una regresión en general de la ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers, pues entonces comienza a hacer sentido que Rachaad White no deba ser considerado como una opción top 8. Claro, el año de tener a Rachaad White era el 2023, quizá no el 2024. Lo que tenemos que hacer este año es encontrar a un running back 2 bajo que proyecte para tener el volumen de Rachaad White y tener al Rachaad White de este año, aquel que pueda dar el salto. Después viene Aaron Jones con un 62% del backfield de los Vikings, Ramondre Stevenson con 62% de el backfield de los Patriots. Y antes de seguir con el siguiente running back, que me parece interesante y que cada vez que veo más sus métricas, sus datos, su proyección, más quiero evitarlo. Pero vamos primero con este mensaje. Soy el Podfather. Si te gusta Player Profiler en español, visita playerprofiler.com. Tenemos todo lo que necesitas para dominar tus ligas de fantasy football. Consulte Data Analysis, que le permite mirar todos los datos de Player Profiler en un solo lugar. El DFS Dominator tiene un optimizador para juegos cash y el Lineup Genius para crear equipos únicos para torneos. Nuestro World Famous Draft Kit incluye cheat sheets y para todos los formatos y análisis más profundo de cada equipo. Nuestros rankings de dinastía están impulsados por nuestro Lifetime Value Engine, patentado y también tiene un analizador de trades y una página con dinastía ADP. Y, por supuesto, todos nuestros rankings y proyecciones calculados por Billy, Dario y nuestro excelente equipo de análisis. Más allá de rankings, dinastía y las proyecciones semanales, incluso te brindan rankings de línea ofensiva y cornerback. Obtenga 2 herramientas gratis cuando te suscribe All In y además asegúrese de usar el código Mauricio para obtener un descuento adicional de $20. Bueno, el running back que les estaba platicando y quien está al pendiente del contenido que genero en otros espacios como el Estadio Fantasy Podcast, pues sabrán quizá
a quién me estoy refiriendo. Es un running back que sí, en el pasado tuvo un año mega prolífico, terminó entre los mejores 3 en producción fantasy, pero que sus otras 4 temporadas en la NFL no ha logrado ser ni siquiera un running back top 12 en puntos fantasy por juego. Y la razón se llama volumen. Estoy hablando de Josh Jacobs. Josh Jacobs tuvo en los Raiders 5 temporadas consecutivas promediando arriba de 18 toques por juego. Y en 4 de esas 5 temporadas promedió más de 20 toques por juego. En su año espectacular, ese año de explosión, que todavía recordamos con cierta añoranza, decir, va a llegar otra vez ese Josh Jacobs del 2022. No lo sé. Ese año promedió 23 toques por juego. La mala noticia es que en Green Bay Packers, a pesar de que mejora su situación al estar en una ofensiva en ascenso mucho más prolífica que en los Raiders, pues ahora la proyección de volumen es mucho menor. Lo tengo con una proyección de 14.18 toques por juego. Es bajísimo. Es muy probable que Josh Jacobs ni siquiera con ese volumen, ni siquiera le alcance para ser un running back top 12 en fantasy. Quizá ni siquiera un top 15. Me parece que es un running back 2 medio sin mucho entusiasmo o nada que nos debería de entusiasmar. Es de esos running backs solventes que dices, sé que me puede dar cierta cantidad de puntos fantasy, con eso resuelvo mi posición de running back 2 y punto. Que te puede resolver algún tema en el flex de vez en cuando y no más. No hay que olvidar a Marshawn Lloyd. Marshawn Lloyd proyecta también para tener alrededor de un 25-27%. Yo preveo que esto pueda ser un 60-40, 60 a favor de Josh Jacobs, quizá 30 a favor de Marshawn Lloyd y otro 10% para A.J. Dillon. Que J. Dillon, la verdad es que no me preocupa en lo absoluto como una amenaza para Jacobs. Los últimos 3 running backs de este rango son James Cook con un 61%, Devin Singletary ahora en los Giants con un 61% y Samir White de los Ravens con un 60%. Y aquí es interesante porque todo el mundo perfila a Samir White como el claro running back 1 en los Raiders. Sí, pero es un running back 1 no del 70% de los toques, sino del 60% de los toques. No va a ser un caballo de batalla. Eso hay que saberlo. Y hay que limitar expectativas con Samir White. ¿Puede ser un running back 2 sólido? Sí. Y lo mejor es que quizá lo podamos encontrar fuera del rango de ese top 24. Lo puedes elegir como un running back 3 que te puede resolver como un running back 2. Pero tampoco nos emocionemos. Samir White no tiene mucho upside. Después vienen los que he denominado como comités claros en los que sigo prefiriendo invertir en fantasy en el corredor principal de ese equipo. Y aquí comienzo a hablar de los Saints. Alvin Kamara perfila para tener el 58% de los toques, Kendre Miller un 25% y Jamal Williams un 17%. Claro que nos preocupa la ineficiencia por tierra que tuvo Kamara el año pasado, porque es un declive en su eficiencia progresivo año tras año. La edad le está pegando a Kamara. Sin embargo, la utilización aérea y su producción por esta vía parecen estar asegurados. En un rango de 60 recepciones y 450 yardas recibidas, con eso va a compensar la ineficiencia y podemos pensar en él como un running back 2 también para Fantasy Football. En los Seahawks espero un comité mucho más cerrado de lo que vimos el año pasado, por el hecho de que espero que Zach Charbonnet en su segundo año pueda demandar una porción mayor de este backfield. Tengo a Kenneth Walker con un 57% de toques, mientras que a Zach Charbonnet con un 40%. En los Broncos pasa algo similar. Me cuesta trabajo perfilar a Javonte Williams con más del 55% de los toques. Lo tengo exactamente en un 53%. Jaleel McLaughlin puede estar involucrado en el juego aéreo y esto le va a dar, además de las
las oportunidades que tendrá por tierra, lo que puede aportar por aire le va a dar para tener un 25, 26, 27% de los toques y el resto que se lo repartan entre Samaje Perine y Audric Estime. Alguno puede salir sobrando una vez que empiecen los training camps y que tengamos que cortar a alguien. Samaje Perine perfila para ser un running back que puede ser cortado por los Broncos. Después vienen los Bears. Y aquí perfilo que DeAndre Swift sea el running back principal, pero sin mucho margen. A mí me parece que esto va a ser un comité mucho más cerrado de lo que la gran mayoría de gente espera. Tengo a DeAndre Swift con un 52% de toques, mientras que a Roschon Johnson con un 26% y Khalil Herbert un 21%. Eso no quiere decir que DeAndre Swift no sea una buena opción fantasy, porque lo es. En una ofensiva prolífica, aún con ese 50 y tantos por ciento le puede dar para generar como un running back 2 bajo. Y después están los Cowboys, con Ezekiel Elliott con un 51-52%, Rico Doodle con 35% y Deuce Vaughn con un 14-15%. Esos son los rangos. Y aquí también, como en el resto de los backfields de Saints, Seahawks, Broncos, Bears, prefiero invertir en el corredor principal. El grupo que sigue son claros comités, pero en los que prefiero invertir en la opción número 2 de ese equipo, que por lo regular sale mucho más barato en fantasy porque los podemos elegir más tarde que al principal. Y el primer caso, para sorpresa de muchos, es el backfield de los Lions. Me encanta Jahmyr Gibbs y lo tengo como un running back top 5 en proyecciones de producción, o sea, producción fantasy, pero me cuesta mucho trabajo ir por él en el rango en el que se está yendo. Finales de primera ronda, principios de segunda ronda, es muy complicado invertir en Jahmyr Gibbs, porque David Montgomery no va a desaparecer. La proyección es casi un 50-50 flat. Tengo 51% a Jahmyr Gibbs y un 47% a David Montgomery. Por ahí Craig Reynolds sale con un 2%, pero esto es un 50-50. Esa es la realidad, porque además con rol intercambiable en una ofensiva prolífica, como lo vimos en la última parte de la temporada, donde Jahmyr Gibbs tenía roles en zona roja o en línea de gol y David Montgomery era utilizado en el juego aéreo. Y eso es algo que me puede preocupar para Jahmyr Gibbs. Prefiero esperarme e ir por David Montgomery, aunque la proyección de puntos fantasy por juego de Montgomery obviamente es menor que la de Jahmyr Gibbs. Otro backfield en el que prefiero al número 2 es en los Commanders. Tengo a Brian Robinson perfilado para el 51% de toques, mientras que Austin Ekeler el 45%. Con Robinson es apostar por touchdowns. Con Ekeler es apostar a utilización en juego aéreo. Y aquí creo que podemos prever que Austin Ekeler se pueda convertir en la válvula de escape para un quarterback novato como Jayden Daniels y que pueda tener un upside ligeramente mayor que Brian Robinson a través de las recepciones y a través de las yardas por aire. En los Titans también preveo un backfield muy parejo, 50-50 para Tony Pollard y Tyjae Spears. Esta es una ofensiva que se va a ver muy distinta a lo que vimos el año pasado. Una ofensiva mucho más abierta, mucho más pasadora incluso. Y vimos cómo Pollard en los Cowboys tuvo un bajón en eficiencia tremendo. Caso contrario pasó con Tyjae Spears. La temporada de novato de Tyjae Spears, así calladito, pasó desapercibida. Pero los números de Tyjae Spears son increíbles. Obviamente opacado por lo que regularmente hacía Derrick Henry, Tyjae Spears tuvo una utilización decente. Fue el running back 6 en yardas por toque, fue el running back 5 en yardas creadas por toque, también el número 5 en porcentaje de acarreos de más de 15 yardas, el running back 4 en porcentaje de elusividad y el running back 13 en puntos fantasy por oportunidad. Y además sus números en juego aéreo, que aquí hay que tomarlos un poco con pinzas, porque si bien Tyjae Spears siempre perfiló para ser un corredor a utilizar en el juego aéreo, ese era su potencial y eso era lo que nos entusiasmaba de Tyjae Spears antes del draft 2023, también hay que pensar que ahora las opciones
aéreas de los Titans para Will Levis es muy diferente a lo que vimos el año pasado. Porque el año pasado no había absolutamente nadie. DeAndre Hopkins por ahí tuvo sus momentos. Pero ahora es Hopkins, es Ridley, es Tyler Boyd, está Chigoziem Okonkwo, pero aún así creo que Tyjae Spears puede estar involucrado en el juego aéreo. El año pasado fue el running back 7 en target share, el running back 9 en targets y recepciones, el running back 11 en yardas recibidas y el running back 11 en yardas por ruta recorrida. Tyjae Spears es un running back muy dinámico que incluso creo que tomándolo más barato puede superar en puntos fantasy a Tony Pollard. Otro backfield donde así a ojos cerrados, dame a quien se esté yendo más barato, es Najee Harris y Jaylen Warren. Aquí también preveo no voy a decir 50-50 porque los números no van a dar, pero quizá un 47-45 y el restante, pues Cordarrelle Patterson, claramente, ¿no? Hay que tener cuidado con la utilización de estos running backs porque pues es Arthur Smith. 3.9, 3.8 y 4.1 no son los números ganadores del melate de esta semana. Son las yardas por acarreo que ha promediado Najee Harris en su carrera. Terrible. De verdad, no es un buen corredor. Perdón que se los diga. Afición de los Steelers, los respeto, los quiero, pero Najee Harris no es la solución. Tienen un mucho mejor corredor en Jaylen Warren. Después con los Chargers pasa algo complicado de predecir y de proyectar. En estos momentos tengo a Gus Edwards con un 46% de los toques, a J.K. Dobbins con un 32% y a Kimani Vidal como un 22%. Vamos a ver cómo se desarrolla este backfield durante OTAs y training camps. Estos porcentajes pudieran variar, pero es muy claro que los tres corredores van a estar involucrados y realmente no sé si esté dispuesto a tener alguno de ellos en mis equipos. Si tengo que apostar por alguno, prefiero invertir lo menos posible, es decir, Kimani Vidal en últimas rondas y ver a ver qué sucede. Y después vienen los Dolphins. Y aquí también es un tema de inversión. Quiero invertir un pick de ronda 2 en Devon Achane cuando sé que va a tener un rol limitado por más eficiente y explosivo que haya sido el año pasado, o prefiero esperar y en ronda 2 ir por Raheem Mostert, apostando a que pueda tener otro año prolífico por la vía de los touchdowns, o incluso ir más allá, Jalen Wright y su explosividad. O una cuarta opción, evitar el backfield de los Dolphins y quitarnos ese dolor de cabeza en el que se puede convertir este backfield en la temporada. Devon Achane me encanta como jugador, pero me preocupa la utilización. Lo tengo proyectado solo con el 46% de los toques, mientras que Raheem Mostert un 40% y Jalen Wright un 14%. Llegó el momento que estaban esperando. Falta un comité, falta un equipo para hablar de su backfield. Son los Bengals. Y aquí existe una dualidad. O están del lado de Zach Moss o estás del lado de Chase Brown. Parece ser que no hay un punto medio. Sin embargo, mis proyecciones justo perfilan un punto medio. Zach Moss 55%, Chase Brown 45%. Hay gente que está trepada en el barco de Zach Moss porque va a ser el running back principal de una ofensiva prolífica ligado a Joe Burrow y a Ja'Marr Chase, por lo que hizo Joe Mixon en el pasado, por lo que hizo Zach Moss con los Colts el año pasado. Yo no estaría tan entusiasmado. Es decir, me parece que es una buena opción fantasy a invertir, pero tampoco tuvo un año espectacular. Obviamente, una vez que regresa Jonathan Taylor, Zach Moss desapareció. Pero aún así, sus números, no sus métricas, no voy a decir cuántas yardas, cuántos touchdowns generó, porque hacerlo en un lapso de 17 juegos, una vez que llega Jonathan Taylor, es injusto. Pero fue el running back 29 en yardas por toque. Aún teniendo esa etapa muy prolífica, termina siendo el running back 29 en yardas por toque. El running back 31 en yardas por acarreo
El running back 32 en porcentaje de acarreos de 15 o más yardas, es decir, nada explosivo. Y el running back 48 en yardas creadas por toque, es decir, poco elusivo. Y entonces vemos si Zach Moss fue productivo, pero fue ineficiente, no fue elusivo y no fue explosivo. ¿Por qué creemos que ahora en un cambio de escenario le puede ir mejor a Zach Moss? No estoy diciendo que no lo pueda hacer. Lo perfilo para ser el corredor principal. Pero me intriga mucho más Chase Brown. Porque en 2023, la muestra es muy corta, pero fue mejor que Zach Moss en métricas de eficiencia. Y aquí va la gran incógnita. ¿Es Chase Brown el nuevo Kyren Williams? Porque indagando un poquito más en los datos, es el perfil. Un running back de segundo año que en su segundo año en la NFL no perfilaba para ser el corredor principal en el depth chart, que está detrás de un veterano poco eficiente, poco explosivo, en una ofensiva prolífica. Vayan palomeando todo, porque esta misma situación es en la que estaba Kyren Williams en el 2023 y es la misma situación en la que está Chase Brown en 2024. Pero no todo queda ahí. Vean la comparativa en una muestra corta, tanto de Kyren Williams en 2022, que fue su primer año, como de Chase Brown en su primer año en la NFL. En el 2022, Kyren Williams promedió 4.9 yardas por toque. En 2023, Chase Brown promedió 5.8. En el 2022, Kyren Williams tuvo un 18.2% de lo que se llama juke rate. Es el porcentaje de veces que un jugador hace fallar una tacleada a defensivos. En el 2023, Chase Brown tuvo un 24.1%. Es decir, mejor que Kyren Williams. Y por último, Kyren Williams en 2022 promedió 3.3 yardas creadas por toque y Chase Brown promedió 5.64. El perfil de Chase Brown es mejor que el perfil de Kyren Williams. Si Chase Brown logra apoderarse del backfield de los Bengals y quitarle la chamba a un running back veterano, ineficiente, no explosivo y no elusivo, Chase Brown puede ser un league winner. Todas estas métricas, recuerden que las pueden consultar en playerprofiler.com. ¿Ustedes a quién prefieren? ¿Zach Moss o Chase Brown? Háganoslo saber en los comentarios de este video y no olviden suscribirse al canal de Player Profiler en español, suscribirse también al podcast en todas las plataformas. Les mando un abrazo. Esto fue Player Profiler en español.